para demostrar su inocencia, se levantó la falda en el tribunal. Sin embargo, su madrina testificó que no era virgen. Y el estudiante afirmó que se había entregado voluntariamente a él. Estos dos testigos enfurecieron muchísimo a María. Este hombre fue quien la había robado su virginidad. La causa de toda esta tragedia se originó en el matrimonio arreglado por su padre. María, hija de un rico comerciante, vivía una vida de lujo. Sin embargo, para ascender a la nobleza, su padre concertó en secreto un matrimonio con el hijo ilegítimo del príncipe. Lo que él ignoraba era que María ya tenía un novio. Había salido en secreto con el pobre Mecho durante muchos años. Como Mecho era solo un camarero en una taberna, María nunca se atrevió a hacer pública su relación. Su cita más frecuente era en un tramo desierto del río. A medida que su relación se profundizaba, María finalmente decidió confesárselo todo a su padre. Pero antes de que pudiera decir nada, él ya la había casado con otro hombre. Ella conoció a Mecho en secreto, y le regaló la pulsera que había tejido. Un día, mientras María ordenaba las telas en la tienda, sintió de repente una mirada furiosa a sus espaldas. Intentó seguir formando a la aprendiz, pero entonces descubrió que su prometido, Robert, había llegado. No solo era hijo ilegítimo, sino que, aún más importante, tenía defectos de carácter y moral. Robert ignoró la expresión distante de María, y dijo que se casarían oficialmente en 4 semanas. La negativa de María lo resentía e indignaba. Creía que, aunque era hijo ilegítimo, seguía siendo de sangre noble, mientras que María era una simple plebeya. Al día siguiente, Mecho la encontró junto al río, y le contó que la familia de Robert llevaba mucho tiempo en bancarrota, dejando solo un título nobiliario. Pero era demasiado tarde, el padre de María ya había firmado el contrato matrimonial. Este estipulaba que el padre de María debía garantizar la salud física y mental de su hija. El propósito era asegurar la pureza de la línea noble. Mientras tanto, Mecho intenta convencer a María de que huya con él, pero María afirma que eso solo arruinará la reputación de su familia. Idea una solución: fingir su propia muerte para engañar a todos. Muy pocos en la ciudad conocen sus habilidades para nadar. Acuerdan continuar mañana como lo habían planeado y abandonar el país. Sin embargo, antes de que María regrese, un grupo de guardias llama repentinamente a la puerta. Alguien ha presentado una demanda contra ella en el tribunal religioso. El capitán dice que María ha estado teniendo aventuras con muchos hombres, recibiendo joyas y regalos caros. Efectivamente, encuentran una bolsa con joyas debajo de la cama de María. María es arrestada inexplicablemente y arrojada directamente a una celda húmeda. El capitán la arrastra hasta la puerta y le arranca el abrigo. Justo cuando María estaba en shock, el sirviente de Robert y su aprendiz entraron. Ignoraron los gritos y forcejeos de María, destruyendo por completo su inocencia. Su prometido, Robert, estaba fuera de la puerta y observaba fríamente. Al día siguiente, la madrina de María entró con un cubo de agua. Al ver el rostro bañado en lágrimas de María, no mostró compasión. En cambio, se limpió fríamente la sangre de las piernas, borrando la evidencia del ataque. Cuando su padre supo que su hija estaba encarcelada, fue a verla furioso. Sin embargo, antes de poder hablar con su hija, fue apuñalado en el estómago con una espada. María presenció la trágica muerte de su padre, pero no pudo hacer nada. Dejó que los guardias la llevaran a juicio. La madrina y la aprendiz de la familia fueron sobornadas, para que acusaran infundadamente a María de lascivia. Robert incluso afirmó que el broche, que el juez llevaba en la mano, era un regalo que le había hecho a María después de enamorarse. Al ver humillada a su amada, Mecho quiso ir a salvarla, pero su amigo lo detuvo con firmeza. Finalmente, María fue condenada al exilio por adulterio, y desterrada de Constanza para siempre. Además, por haber violado el contrato matrimonial, todos los bienes familiares pertenecían a la familia del príncipe. El juez, considerando la muerte de su padre, mostró indulgencia. Si aceptaba ingresar en un convento y pasar el resto de su vida arrepintiéndose de sus pecados, podría ser liberada del exilio. Sin embargo, María seguía proclamando firmemente su inocencia. Regresaría a esta ciudad y quemaría vivos a todos los que la habían agraviado.
una joven adinerada fue incriminada, encarcelada y brutalmente humillada. No solo le arrebataron la virginidad, le confiscaron sus bienes, sino que también la golpearon públicamente antes de exiliarla. El capitán sobornado duplicó sus fuerzas. Su objetivo era causar la horrible muerte de María en 50 días. La tía de María, que estaba entre la multitud, sufría un dolor insoportable. Mecho incluso gritó pidiendo ayuda, pero sus amigos lo apartaron a tiempo. El capitán vio que María aún tenía fuerzas para gritar, así que usó todas sus fuerzas para golpearla en la espalda. Después de que el capitán se fuera, el amigo guardia de Mecho corrió a desatar a María. Le ordenaron que la escoltara fuera de la ciudad. Pero al pasar un recodo del río, María le suplicó que la soltara. Pero apenas 2 minutos después, desapareció repentinamente del agua. Cuando Mecho supo que su novia había sido arrastrada por la corriente, no lo creyó, porque María nadaba como un pez. Corrió al río y lloró desconsoladamente. Pronto, la noticia de la muerte de María llegó a Roberto. Le preocupaba que algún día volviera en busca de venganza. Nunca imaginó que, tras soportar 50 brutales palizas, María aún respiraría. Con su férrea voluntad de sobrevivir, nadó hasta la otra orilla del río. Por suerte, una caravana de carruajes tirados por caballos pasó por allí, y una de las mujeres insistió en llevar a María a bordo. Cayó la noche y toda la caravana acampó en el desierto. Gracias a la persistencia de la mujer, María recibió atención médica. Pero al despertar, esos dolorosos recuerdos volvieron a invadirla. Lo único que la impulsaba era la venganza. Después de 3 semanas, la herida en su espalda casi había sanado, dejando solo unas pocas cicatrices horribles. También supo que la mujer que la salvó se llamaba Karen. María se dio cuenta de que toda la ropa que llevaban estaba atada con cintas amarillas. Comprendió que la habían salvado un grupo de prostitutas. Sabía que si Roberto supiera que no estaba muerta, sin duda enviaría a más gente a buscarla. No tuvo más remedio que embarcarse en ese camino sin salida. Dejó que las miradas descaradas de los hombres la observaran. Y así, María, bajo el seudónimo de Hannah, se unió a un grupo especial que dependía de la venta de su cuerpo para ganarse la vida. Dependían de 2 cabras para tirar de carretas de ciudad en ciudad. María supo que Karen se había unido al grupo voluntariamente. Años atrás, sus padres la habían vendido por un saco de harina. Para evitar ser controlada por alguien, Karen había huido durante la noche, al menos se sentía más libre que antes. Después de 3 días, finalmente llegaron a una nueva ciudad. María se mantuvo cerca de Karen, con todo su cuerpo lleno de ansiedad e inquietud. Al ver que seguía inmóvil, Karen la empujó frente a un joven soldado. María imaginó que el hombre frente a ella era su amado Mecho, pero sabía que no tenía ninguna posibilidad. Mientras tanto, Mecho no creía que María se hubiera ahogado, y buscaba en el río todos los días. Un día, de repente, vio a un niño que acababa de caer al agua. Resultó ser el único hijo del conde del Palatinado. Para agradecerle a Michel, el conde le permitió convertirse en un soldado de alto rango al servicio de la nobleza. El amigo vino a presumirle a Michel que, por fin se había convertido en un hombre de verdad. Resultó ser el primer cliente de María. María, horrorizada por las cicatrices en el cuerpo de Karen, le dio un bisturí. Bajo la guía de la mujer, presionó cada vez con más fuerza, como si quisiera descargar todo su odio en el cerdo. La mujer sacó una poción y le dijo a María que tomara 3 gotas. Esto la nublaría temporalmente. Tras guardar la poción, María se hizo un vestido especial, con la esperanza de atraer a más clientes. Ese día, el grupo fue a otro pequeño pueblo. Como era de esperar, María atrajo a un hombre. Dejó caer disimuladamente 3 gotas en su vaso de agua. Antes de que pudiera tomar la medicina, el hombre la empujó bruscamente hacia la carretilla. Pero esta escena le recordó la dolorosa experiencia de ser violada. De repente, mordió con fuerza la mano del hombre y finalmente se liberó. El hombre estaba furioso y quería vengarse de ella. Por suerte, Karen llegó a tiempo y se ofreció a reemplazar a María. No estaba enojada porque María lastimara al cliente, sino por el frasco de medicina en la mesa. Afrontó cada momento de dolor y sufrimiento con la mente clara.
Ese día, el convoy llegó a una nueva ciudad. Vio telas familiares en el mercado. ¿Quién habría pensado que alguna vez fue hija de un comerciante de telas? Justo entonces, oyó a una mujer cercana regateando con un vendedor de telas. Sabía que se dedicaba al mismo negocio, pero vestía como una mujer adinerada. Con su amplia experiencia en telas, intervino, salvando a la mujer de ser estafada. Para agradecerle su ayuda, la mujer la invitó a una deliciosa comida. Su estatus no era precisamente el de una prostituta. Algunas personas incluso vendían toda su fortuna, solo para acostarse con ella una noche. Si eras lo suficientemente buena, incluso podías acostarte con el rey. Sus palabras iluminaron de inmediato a María. Sabía que si quería venganza, tendría que encontrar apoyos más fuertes. La mujer se sorprendió al encontrar a un grupo de prostitutas rodeando a un oficial. En realidad, se trataba del campamento temporal de cierto conde. María oyó al oficial decir que estas prostitutas no eran aptas para el palacio de un noble. Resultó que la esposa del conde estaba embarazada y, para conservar a su marido, había elegido específicamente a una mujer encantadora. Al enterarse de la noticia, muchas mujeres corrieron a entrevistarla. María sabía que casarse con el conde la acercaría a la venganza. Agradeció a Karen por haberle salvado la vida y al equipo que la había protegido durante todo este tiempo. Entonces se acercó al policía, declarando con seguridad que ella era a quien buscaban. Su temperamento y apariencia eran diferentes a los de otras prostitutas. El policía le ordenó que se desnudara para la inspección, pero alguien tras la cortina le indicó que se apartara. María se desnudó y se presentó como Hannah. Su compostura y su figura perfecta llamaban la atención. La esposa del conde, tras la cortina, también lo admiraba. Sorprendentemente, una tenue fragancia emanaba de su cabello. Era evidente que era una mujer pura y sana. Justo cuando María estaba a punto de salir de la tienda, Karen estaba afuera. Ir con María le daría una vida completamente diferente. Así que María subió al carruaje de la esposa del conde, buscando esperanza para su venganza. De regreso, la esposa del conde le advirtió repetidamente que no intentara complacer a su esposo con palabras dulces. En ese momento, el convoy se topó inesperadamente con un grupo de soldados, y el comandante era Mitchell. Desde que salvó al hijo del conde, su carrera había ido en ascenso. Como el tramo anterior del camino no había sido patrullado, sugirió que la esposa del conde estableciera un campamento allí. La voz familiar alegró un poco a María, sentada en el carruaje. Amaba profundamente a Mitchell, pero no se acercó a él. Sin embargo, por la noche, se armó de valor para acercarse. Ya no era la María del pasado, y esperaba que él no le dijera a nadie que seguía viva. Se convertiría en la amante del conde. Solo así podría recuperar la dignidad perdida. En ese momento, se acercaron otros soldados, y María aprovechó la oportunidad para huir. Tras un día de viaje, el convoy finalmente llegó a la ciudad del conde. El conde se dirigió a la puerta de la ciudad para recibir a su esposa. Sin embargo, al ver a María en el carruaje, sus ojos se iluminaron, causando una profunda angustia en su esposa. Al ver una habitación tan lujosamente decorada, Karen sintió como si estuviera en un sueño. Sin embargo, esta habitación pertenecía solo a María. Su trabajo era trabajar en la hilandería. Después de que todos se fueran, la esposa del conde sacó un frasco de perfume de rosas, y le dijo a María que se lo rociara después de bañarse. En ese momento, el hermano del conde, Jucus, llamó repentinamente a la puerta. Dijo que el príncipe había enviado una carta, cuestionando la propiedad del castillo. María nunca imaginó que escucharía el nombre de su enemigo allí. El castillo del conde, hace 100 años, no era más que una ruina sin valor. El padre del príncipe había perdido estas tierras a manos del abuelo del conde en una apuesta. Anteriormente, habían acusado a María de adulterio y de asesinar a su padre, pero descubrieron que éste no era tan rico. Ahora dirigieron sus malas intenciones hacia el conde, intentando incluso falsificar los documentos de propiedad. Sabían que el hermano del conde no solo no heredaría las propiedades familiares, sino que además tendría que hacerse sacerdote y rezar por toda la familia. Jucus siempre tenía miedo, pero permanecía en silencio, obedeciendo las órdenes de su hermano como un sirviente.
Robert aprovechó la discordia entre los dos hermanos para encontrar la manera de obtener los documentos y destruirlos. Mientras tanto, María, a pesar de sentirse incómoda, se aplicó agua de rosas después del baño y se dirigió tranquilamente a la habitación. Durante los momentos íntimos, le había sacado información al conde. El príncipe parecía estar involucrado en una disputa territorial. María aprovechó la oportunidad para sugerir que podría ayudar, pero el conde se negó a intervenir. Desesperada, acudió a Jucus, el hermano menor del conde. Se le llenan los ojos de lágrimas al recordar lo sucedido. La puerta se abre de repente. La esposa del conde le advierte severamente a María que no vuelva a acercarse a Jucus. Pronto llega la fecha del parto. Justo cuando María recibe el cubo de agua, se da la vuelta y ve a su enemigo, Roberto.